Con permiso de mis compañeros de mesa, voy a empezar leyendo un párrafo del manifiesto del Día del Libro de Castilla-La Mancha, escrito por un autor que no sé si conocerán, que se llama Óscar Martínez, que es de Albacete. Es un párrafo nada más. La casa en la que vivimos suele tener una única puerta que nos comunica en el exterior. Sin embargo, si somos capaces de construir dentro de ella una buena biblioteca, nuestro hogar no tendrá una única puerta, sino tantas como libros hayamos reunido. Descubramos esos libros y traspasemos esos umbrales para vivir otras vidas y viajar en el tiempo y en el espacio. Bueno, pues con estas palabras les doy la bienvenida, les agradezco que estén aquí a pesar del calor, a pesar de que tenemos muchas programaciones esta tarde en Ciudad Real y les agradezco que hayan venido a la presentación de un libro porque, bueno, pues es para nosotros, para la Asociación de Amigos del Museo, el que nos pidan colaboración para la presentación de los libros, la verdad es que nos da mucho gusto. Y a mí personalmente, porque soy de lectura diaria. Así que cuando Isidro me lo propuso, pues bueno, buscamos la fecha y aquí estamos. Van a hablar ellos, yo solamente darles la bienvenida y creo que conocen a todos los componentes de la mesa, pero por si acaso, a la izquierda tienen a Esther Almarcha, en la mesa presidiéndola como es de rigor por ser el protagonista de esta tarde, él y su libro, tenemos a Isidro Sánchez y aquí a mi izquierda a Santos González, que en nombre de él, como coordinador del periódico miciudadreal.es, pues está aquí con nosotros. Así que os vais vosotros cambiando el micrófono y... Sí, no sé quién empieza. ¿Empiezas tú? Pues ya está. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí además rodeado de muchas caras conocidas y algunos amigos también para presentar, bueno, pues este volumen, ¿no?, de Isidro Sánchez, Desde el revés de la inopia, que a mí me toca muy de cerca en la fibra sensible, por cuanto tengo que ver en su colaboración, en la edición, en ese devenir que ha tenido Isidro con nosotros, en esas colaboraciones tan continuadas en el tiempo en la página web miciudadreal.es, que es el digital del que yo soy colaborador, y obviamente un placer estar presentando el libro del autor, de Isidro Sánchez, también estar en compañía de Esther Almarcha, que son personas a las que yo admiro profundamente por su talla intelectual. Yo me siento pequeñito aquí junto a ellos, aunque muy bien acompañado, ¿no? Para no divagar y para que no pierda tampoco punto y coma de todo lo muy bueno que quisiera decir, tanto del autor como de la obra, me voy a ayudar de unos papelitos, unos parrafitos que he preparado para exponeros una breve semblanza, ¿no?, de lo que es este libro, de lo que es Isidro en el campo de la intelectualidad de la provincia y de Castilla-La Mancha, que es muy importante también destacar ese papel. Bueno, pues yo conocí a Isidro Sánchez por sus libros en mi etapa de estudiante de Ciencias de la Información y algo más a fondo años más tarde por su trabajo y su labor al frente de estudios de Castilla-La Mancha. Para mí era, pues, hombre, no voy a decir un ídolo, pero sí una especie de mito académico, más allá de su autoridad universitaria, por el profundo conocimiento que tenía de la prensa española y castellano-manchega. Yo entonces me intentaba empapar de todo tipo de estudios y demás de lo que pillaba más cerca, de la prensa de mi tierra. Por eso no salí de mi asombro cuando mi compañero Eusebio García del Castillo, que es ese chico que está sacando fotos ahí delante, que fue el auténtico creador de miciudadreal.es y coeditor de la web, me comunicó que Isidro entraría a formar parte del plantel de colaboradores habituales de Mi Ciudad Real, para continuar con la sección del desaparecido intelectual y activista ciudadrealeño Rafael González, a quien muchos de vosotros quizá recordéis con cariño, ¿no? Siempre estaba al frente de cualquier causa justa, de cualquier reivindicación solidaria, ¿no? Es un activista ejemplar que muchos echamos de menos. Nuestra web estaba aún armándose intelectualmente desde una óptica plural y eminentemente progresista.
Y contar con Isidro Sánchez fue como fichar a Cristiano Ronaldo o a Messi siempre en el panorama intelectual, ¿no? Y además casi gratis, ¿no? Por el carácter altruista de sus colaboraciones que tuvo desde el principio hasta el final. Como señala mi querido amigo Eusebio, en el estupendo prólogo de este volumen, que yo os aconsejo a leer, mi Ciudadreal.es ha tenido la fortuna de contar con colaboradores eruditos, prolíficos y punzantes, pero ninguno tan constante y pertinaz como Isidro Sánchez. Desde sus primeras páginas se convirtió en una de las firmas que más debate suscitó entre los lectores, reflejado en los comentarios del diario. En respuesta a sus artículos no faltaron argumentaciones ad hominem. Esto lo señala Eusebio textualmente. Argumentaciones ad hominem de odiadores, yo añadiría casi profesionales, y tan disciplinados en sus respuestas como el propio autor. Isidro decidió mantenerlas con estoica paciencia. Yo recuerdo que en numerosas ocasiones le comentábamos la posibilidad de bloquear de inicio, la posibilidad de que los comentaristas pudieran responder a sus artículos, y él siempre se negó, defensor, como ha sido siempre, de la libertad de expresión hasta sus últimas consecuencias. Isidro, añade Eusebio, decidió mantener estas respuestas con estoica paciencia, aunque nunca terminó de comprender, como es normal, el ataque personal y los exabruptos fuera de contexto. Yo añadiría además que con este volumen estamos ante una obra poliédrica sobre la vida, la intelectualidad, la política, la filosofía, la sociedad, la cultura o los medios de comunicación, ante una crónica apasionante del cambio de siglo y de toda una era. Abarcamos con este volumen un periodo de fundamental transformación que yo encuadraría precisamente en los límites de la cronología de estos artículos. Está aquí en portada 2015-2021. Un periodo que abarca la madurez de Internet y la prensa digital en la primera década de siglo, los sucesivos embates de la crisis de 2008, de la que yo creo que no hemos acabado de salir en sucesivas resacas, y el giro copernicano de usos y costumbres que deparó la dramática crisis del COVID-19 que el propio autor sufrió en sus carnes, de la que afortunadamente salió muy saludablemente, como lo podemos ver. En ese contexto histórico de crisis económica, desafección ciudadana por la política, la llegada de movimientos sociales como el 15M o las potencialidades y tenebrosidades de Internet, es donde se sitúa este magistral repertorio de artículos, que además se erigen en un vademecum y resumen de la extensa obra de Isidro. Casi me atrevería a decir, si se me permite un poco la hipérbole, que es su obra total, su particular Quijote o su Ulises, que abarca temas tan dispares pero tan relacionados entre sí como el 15M, el sórdido papel de las grandes corporaciones, los grandes medios de persuasión y propaganda, como le gusta mucho repetir a Isidro, que incluso ha acuñado las siglas, ¿no?, de GMPP, los grandes medios de persuasión y propaganda. Otros temas, el problema de la educación, la intelectualidad, el costumbrismo, el análisis profesional y sesudo de la prensa, la memoria histórica, la transición democrática, la historia de Castilla-La Mancha, la crítica mordaz, la igualdad de género, la corrupción, el patrimonio histórico, el medio ambiente, la universidad. La cantidad de temas que apunta este volumen es realmente impresionante. Y cada una de estas píldoras, cada artículo, cada reflexión, construido como un engranaje de relojería, como una mini tesis doctoral, me atrevería a decir, sin resquicio ninguno a la indocumentación o a la improvisación. Es la obra de quien yo me atrevería a definir como un espejo para la intelectualidad de Castilla-La Mancha. Sale mucho el adjetivo o el término intelectual. Y de la provincia de Ciudad Real. Es uno de los grandes pensadores e intelectuales de esta región. Es un pensador sin complejos, que ha llevado la bandera progresista con honestidad, incluso frente a los partidos políticos de izquierda, con los que no ha dudado en entrar en la brega de la crítica más implacable cuando los ha visto flojear en sus principios, cosa que no todo el mundo ha sabido valorar también en Isidro. En este sentido, nada mejor que las palabras de Isidro en la introducción de este volumen para definirlo como autor, y que por si acaso él, por prudencia, no las repite, yo las voy a reproducir aquí y las suscribo plenamente. Señala Isidro:
Mis colaboraciones con miciudadreal.es expresan evidentemente opiniones, pero siempre he procurado documentarlas hasta el extremo, lo que ha supuesto un trabajo muy considerable. Están escritas con una actitud que tiende hacia la objetividad, difícil de alcanzar por otra parte, y parten de un historiador que trata de aplicar a todo lo que escribe profesionalidad, o sea, realización de preguntas, búsqueda de respuestas y utilización correcta de las diversas fuentes, siempre con talante crítico, postura ética, honradez e integridad. Añade Isidro, mi trayectoria vital está regida por 5 verbos: estudiar, aprender, investigar, enseñar y divulgar. Concluye. Yo creo que mejores palabras que esta para definir no solamente este volumen, sino el conjunto de la extensa obra de Isidro, tanto periodístico como de ensayo o de producción académica. Esta independencia de criterio y el nulo temor a esconder sus banderas y simpatías ha generado el natural debate en torno de sus artículos publicados en nuestra web, en miciudadreal.es. Un debate por momentos descarnado, que creo que ha impactado profundamente en un autor que no deja de ser clásico, como Isidro, acostumbrado desde el principio a la tribuna universitaria, y que de repente se vio luchando en el barro contra ese público que ni el mismísimo Larra, hace ya 2 siglos, fue capaz de definir. Ha sido tal ese impacto de los comentarios del público que incluso el propio Isidro le dedica este libro precisamente a ese tipo de lectores, algo que me ha llamado poderosamente la atención. Y no solamente hace la dedicatoria del libro, sino que incluso dedica gran parte de su propia introducción a analizar las respuestas que ha tenido por parte de comentaristas anónimos a muchos de sus artículos. Yo creo que esto da un poco también la clave, ¿no?, de ese contrapeso académico, de esa respuesta con la que él se vio sorprendido en su momento cuando empezó a escribir en nuestra página web. Dice la dedicatoria de Isidro textualmente: dedico este libro a mis lectores, incluso a los anónimos enemigos, por su ayuda para mantenerme en la duda metódica. Eso escribe Isidro. Ayuda para mantenerme en la duda metódica, en un ejercicio de adaptación al medio digital, sin duda consciente, como el propio Larra al que hacíamos referencia, del carácter caótico de eso que los periodistas en general, los profesionales de la comunicación, los investigadores, los profesores de universidad, llamamos público. Isidro, yo creo que descartó, porque el primer arranque que tenemos cuando alguien empieza a insultarnos pejigueramente en las redes sociales, en los comentarios de los digitales, es acordarnos de aquella canción de un grupo muy punky de los años 80 que se llamaba Caca de Luz. No sé si algunos de vosotros seguramente los conoceréis, ¿no?, que tenía una canción que decía el estribillo: pero qué público más tonto tengo, ¿no? Eso sería quizá la primera reacción. Pero Isidro decidió convivir con esta actitud, con este público, desde un prisma mucho más inteligente, marcado por el propio Larra en su famoso artículo «¿Quién es el público y dónde se encuentra?», que también nos da una clave de cómo debemos afrontar desde los medios de comunicación esta reacción. En este artículo, Larra concluye que no existe un público único, invariable, juez imparcial, como se pretende, sino que cada clase de la sociedad tiene su público particular en su fisonomía monstruosa, caprichosa, injusta, parcial o intolerante, maligna y malpensada, y que por lo regular siente en masa y reunido de una manera muy distinta que cada uno de sus individuos en particular. Yo creo que esto suena mucho, ¿no?, al comportamiento que tiene ahora la masa o el público en las redes sociales. Ya lo dijo Larra incluso con 2 siglos de adelanto. Ese público de Larra y este público de Facebook o de miciudadreal.es, de Twitter, de Instagram, del medio digital, sigue siendo el público de Isidro Sánchez. Sigue siendo el público que ha tenido que aguantar, soportar y agradecer Isidro Sánchez. Y es el público de cualquier autor honesto, de quien también medimos la talla intelectual, como es el caso de Isidro, por la solidez de sus dudas, como él decía en la dedicatoria de su libro. Esa solidez de sus dudas ante la caótica corriente de la opinión pública, si me permiten la expresión. En fin, creo que Isidro ha demostrado sobradamente, con esta obra
y con todo su bagaje intelectual, que es un gigante del pensamiento. Tiene que ser profeta en su propia tierra y yo creo que lo está siendo con un reconocimiento académico y social muy importante. Y en este libro tenemos una magnífica oportunidad para repasar su obra. Toda su obra realmente está aquí, condensada de alguna manera. Y con este libro tenemos la oportunidad para descubrirla o redescubrirla. Por eso animo a todos vosotros, animo a descubrir a Isidro, a redescubrirlo con toda vehemencia. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, bienvenidos a todos a este acto que yo creo que a todos los que están ahí sentados y los que estamos aquí nos llena de satisfacción. A mí especialmente porque sinceramente, bueno, y lo sabe Isidro, no soy muy de presentaciones de libros y que decidiera que yo estuviera aquí hoy pues me suponía pues para él y para mí un reto ante una situación que él sabe que especialmente no me gusta, ¿no? Reflexionando de los que íbamos a componer esta mesa y un poco el enfoque que le íbamos a dar a la presentación, pues indudablemente a mí me tocaba pues la parte más cercana, la parte más humana, porque hace ya muchos años que nos conocemos y voy a hacer un poco el anecdotario de nuestra vida en común. Y en ese sentido, pues nuestra vida en común empieza con un día que él seguro que no lo recuerda, porque nunca lo hemos comentado, pero que yo lo voy a comentar. Y que ese día, tal y como yo lo voy a presentar, nos representa un poco nuestra relación. Ese día fue finales de septiembre del año 86 o principios de octubre. Yo lo conocí entrando a la cafetería del Colegio Universitario de Ciudad Real. Él no se acuerda, claro. Yo de ese momento, si yo lo tuviera que reflejar, podría decir cómo iba vestido, en el sitio que lo vi, como su apariencia con una gran barba, que todos recordarán, su gafar de pasta, su jersey, sus pantalones, ¿no? Y lo vi como pasábamos, así pegado al muro, y me lo presentó Clementina Díaz de Valdeón, con la que yo pasaba. Si yo tuviera que explicar aquel momento, lo explicaría así. Él, sin embargo, sabe que yo uso una agenda en la que apunto todo. Y la uso desde hace muchísimos años, con que lo que haría es hacer todo lo posible por acceder a mi agenda para ver qué anotación tendría y ya no diría septiembre, octubre, sino diría, pues fue el 25 de septiembre a las 12 de la mañana que tú habías quedado allí en el bar, ¿no? Es la forma con la que nos interrelacionamos no desde el año 86, porque esa fue una visita puntual mía al colegio universitario y yo ya no me incorporé como docente hasta el año 90 y nuestra relación empezó después. Pero con esa anécdota del momento en que nos encontramos, por primera vez, pues es la forma en la que nos hemos relacionado a partir básicamente desde el año 96, es decir, 10 años después de haberlo conocido en primera instancia. Cuando ya empezamos a tener relación, aunque yo ya nos cruzábamos por los pasillos, es evidente, y nos saludábamos, etcétera, etcétera, pero no teníamos una relación como la que tenemos a día de hoy, Isidro Sánchez no solamente era el profesor de Historia Contemporánea, sino que había asumido un reto grandísimo en la reciente instituida Universidad de Castilla-La Mancha, que era el vicerrectorado, que en ese momento no sé el nombre que tendrá, de infraestructuras, que era enfrentarse a la realización de todos esos campus que se estaban empezando a desarrollar y, sobre todo, no solamente la estructura de los campus, sino los edificios, lo que tenía que llevar esos edificios, etcétera, etcétera. Y hace un rato Santos hablaba del reconocimiento. Y yo quiero decir dos cosas que creo que se le deben reconocer en justa medida, y una que no se la debe de reconocer, pero es por la que la recuerda mucha gente. Voy a empezar por la negativa.
porque hay que empezar con los trolls, ¿no? Y la negativa es que dicen, hubo un vicerrector que prohibió que hubiera bares en las facultades. Y entonces nos tenemos que salir todos a los bares de fuera. Y entonces, ¿y quién era ese vicerrector? Porque nos hace salir de los edificios, etcétera, etcétera. Aquí está. El vicerrector que no quería los bares dentro de las facultades. Es una verdad a medias, pero yo estoy de acuerdo con que no estén los bares dentro de las facultades, aunque los bares son sitios donde se aprende mucho, todo hay que decirlo. Isidro, lo más importante que hizo en ese periodo, que yo creo que no se le ha hecho un reconocimiento público a esa parte de su vida y hay que hacerlo, es que como venía de otro ámbito, que era el de Telefónica, tuvo la visión mucho más allá de lo que la tenía la gente de ese momento, y era que iba a llegar el mundo de Internet y que los edificios nuevos tenían que tener instalaciones para meter el cableado, que podía hacerse las llamadas telefónicas no a través de Telefónica, sino una cosa que se llamaba Ibercon o algo así, ¿no? Y que, bueno, pues eso supuso un ahorro muy grande inmediato por el Ibercon, con el cual nos comunicábamos entre los edificios de la universidad sin pasar por el pago y el peaje de Telefónica, sino también para que los nuevos edificios ya tuvieran todas las instalaciones necesarias para eso que ya estaba empezando a llegar, que era el mundo de Internet. Y, bueno, pues fue visionario totalmente. Venía de Telefónica de unos años antes y, por tanto, aplicó todos sus conocimientos a esta situación. No solamente fue visionario en esto, sino también y que también dependía de él en ese momento, la necesidad de centralizar servicios. Y entre esa centralización de servicios aparecieron las bibliotecas generales, que pues ahorraron también mucho dinero, porque no era que el mismo libro se comprara en 3 facultades a la vez, sino que hubiera una biblioteca general donde se compraba un libro o 2 a lo sumo, y por tanto no había que multiplicar los gastos, también la centralización de otros servicios y muchas de esas cosas que hoy nos vemos como lo más normal del mundo en la vida cotidiana de la universidad, pero que fueron instauradas por este profesor con un perfil un poco diferente al resto, que venía de la empresa privada y que aplicaba algunos de esos conceptos de la empresa privada a la gestión de la universidad. En esa época de vicerrector, cuando se estaba construyendo la nueva Facultad de Letras, yo era la secretaria académica de la Facultad de Letras y fue cuando empezamos a tener una relación mucho más fluida. Y en esa relación fluida pues, hubo que plantearse cómo debía ser el nuevo edificio de la Facultad de Letras. Entonces tuvimos reuniones también para la elección de los mobiliarios, cosa que en ese momento yo, que era bastante joven y bastante inexperta, él me tuvo que algunas veces decir, bueno, esto va por así, porque yo me quedé un poco escandalizada de que las mesas de los catedráticos tenían que tener 15 centímetros más que las demás mesas, ¿no? Son anécdotas, pero no son anécdotas, porque es la estructura universitaria y en la cual habría que plegarse o no plegarse, ¿no? En esa época que él ya estaba en la fase final de ser vicerrector y yo estaba al cargo de esto, que también era la parte final de mi tiempo dentro de la dirección de la Facultad de Letras, empezamos a tener una relación más cercana porque teníamos por medio, empezaba a crearse el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, que es un centro, un instituto de investigación, más de los que hay en la universidad, al frente del cual, nada más dejar de ser vicerrector, se puso al frente Isidro Sánchez, un hombre muy conocedor de la región, de una región esnobo, como todos sabemos, pero con unas peculiaridades y que él había podido conocer muy a fondo por sus trabajos en su tesis doctoral sobre la historia de la prensa, ¿no? Una región que yo también por mi desarrollo de la tesis también había pateado y que por tanto los dos teníamos una percepción del territorio que nuevamente nos unía y nos dividía, porque es evidente que los dos tenemos dos miradas diferentes por nuestra formación, incluso por nuestro propio discurso vital, ¿no? El centro de estudios nos empezó a unir y ahora, pues algunas veces yo, antes de que se jubilara, le decía a su mujer que yo estaba más tiempo con él que ella, porque nos llevaba pues, a recorrer Castilla-La Mancha. Yo algunas veces ironizaba que nosotros nos conocemos mejor Castilla-La Mancha que algún político de los que nos representan, porque hemos viajado por toda Castilla-La Mancha y seguimos viajando. Hemos llevado el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha no solamente por la región, sino también por España y fuera de España.
Y esas muchas horas que hemos compartido nos han ido pues, haciéndonos cómplices de muchas situaciones y reflexiones que algunas de ellas pues, he ido a lo largo de estos años viendo porque me las comentaba o porque las publicaba en Mi Ciudad Real y otras veces porque las hemos compartido en nuestro pequeño programa Postales Manchegas de la cadena SER. Ese desarrollo y actividades del Centro de Estudios, en realidad, en buena medida, están definidos por la forma de concebir el mundo universitario de Isidro, que yo he compartido desde el principio en casi el 90%, porque tenemos que dejar un 10% de discusión. Tenemos 3 temas que no podemos tocar. Son, como dicen la gente joven, red flag, la raya roja que no hay que pasar. No es cosa de decirlo, pero tenemos 3 temas que no podemos tocar porque no coincidimos para nada. Esta visión de Isidro se refleja en el concepto con el cual se articula inicialmente el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha y sigue a día de hoy. Y que, en cierto modo, él lo ha expresado en su propia introducción a su libro. Hay que investigar, hay que investigar. Tenemos que ofrecer información para otros investigadores y, sobre todo, tenemos que divulgar. Tenemos que divulgar. Porque el conocimiento de nada vale en un cajón y lo que hay que hacer es devolver a la ciudadanía parte de lo que nos ha dado para hacer esas investigaciones con la divulgación. Y, en el fondo, esos 3 pilares del centro son, en buena medida, lo que se ha reflejado en esos 239 artículos que aparecen en el libro que hoy presentamos, ¿no? Diríamos, esa estructura del centro nos podremos plantear que es antes el huevo o la gallina, que lo plantea Isidro, se plantea como instituto de investigación, etcétera, etcétera. No voy a venir a desvelar ni muchísimo menos esto aquí, sino lo que quiero es que sean conscientes de que estos 239 artículos, esos 6 años de trabajo en Mi Ciudad Real, no son ni muchísimo menos flor de un día, sino que son años de mucha lectura, mucha investigación, esa agenda mía que buscaría para saber a qué hora exacta nos vimos en el día, mucha investigación hasta el último detalle y un intento de compartir, ya no digo de adoctrinar, ni muchísimo menos, sino compartir lo que él piensa. Porque una de las cosas que he aprendido estando al lado de él, y he aprendido muchísimas cosas y sigo aprendiendo, soy una discípula de él, en este sentido, es que, aunque no se esté de acuerdo, hay que compartir y hay que intentar, pues, de alguna manera, buscar el punto de consenso o incluso, si no se encuentra, pues seguir para adelante y por eso tenemos nuestras líneas rojas, ¿no? En ese sentido, cuando llegó el momento de su jubilación, algunos de los que estamos vinculados a él decidimos que tenía el perfil, y más que el perfil, para que siguiera volcando su conocimiento en el mundo universitario y, por tanto, pedimos que fuera declarado colaborador honorario, honorífico del Centro de Estudios de la Castilla-La Mancha y, por tanto, de la universidad. Y lo único que puedo decir, y que creo que es suficiente para que entiendan esto, es que Isidro Sánchez sigue siendo profesor, aunque ya esté jubilado. ¿Por qué sigue siendo profesor? Porque es una referencia para todos los que estamos, ¿no? Y incluso para los becarios que se van incorporando, pues cuando va por allí, pues este es Isidro Sánchez, fue el primer director del centro, es especialista en este tema, hacemos estas cosas con él, y los chicos lo ven como esa referencia, pues, ¿no? El criterio de autoridad, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo profesor porque nosotros seguimos teniendo nuestra relación, nos encontramos, yo le comento, hablamos, reflexionamos de lo que se va a hacer en el centro. Algunas veces me tira de las orejas y dice: Esther, esto no debe ser así, esto tenía que ser así. Pero es continuamente el compartir su experiencia y los que estamos alrededor queremos de su experiencia.
Y eso nos lleva a que pues, mañana tenemos nuestro programa, después del programa nos iremos a tomar nuestro vino, nuestra cerveza y hablaremos de esto y de lo siguiente, de cómo va el próximo artículo o cómo va la próxima relación. Por tanto, Isidro Sánchez es el homus universitarius, es el hombre universitario en toda su expresión y tiene la extensión natural de su conocimiento del mundo de la prensa, de su participación en los medios de comunicación y, por tanto, la divulgación a través de esos medios de comunicación de lo que es su trabajo como investigador. En ese sentido, y antes de entrar muy poco en lo del libro, porque ya se ha hecho una presentación, les quería decir que en su relación con la prensa, a mí al principio me ha tirado muchas veces de las orejas, porque yo le decía, tú eres el hombre mediático, tú atiendes a los medios, tú sabes cómo esto. Yo me enfadaba porque algunas veces las cosas no iban como esto y él siempre me decía, tienes que comprender que el periodista que ha venido nos ha cubierto a nosotros la noticia, pero después va a tener que cubrir un partido de fútbol o va a tener que cubrir una rueda de prensa de un político. Entonces no pueden saber de todo. Tú tienes que decirles exactamente que ellos no tienen por qué saber lo que nosotros hacemos. Y en ese sentido, cuando él se jubiló y me ha tocado a mí dar la cara, no sé si los periodistas están satisfechos como doy yo la cara o no, pero en cierto modo le puedo decir que el culpable es Isidro. El culpable es Isidro. Bueno, vamos a ver ahora un poquito el libro. Y el libro es un maravilloso ejemplo de, como no podía ser menos, de Isidro. Si se enfrentan a él, lo primero que van a ver es que hay un índice cronológico y hasta cierto punto, si es una recopilación de artículos, pues es obvio, ¿vale? Pero ese índice cronológico inmediatamente después tiene un índice temático, es decir, las cosas no son sin más un artículo que se va y otro, sino que tienen un hilo conductor, una serie de, diríamos, de temas que son de interés. Yo cuando siempre me enfrento a un libro, lo primero que miro es el índice. Y entonces, pues qué bien que vienen numerados los artículos y no voy a tener que ir contando uno por uno. Pero luego dije, ¿y cuántos son de este tema? Y empiezo yo a hacer allí mis cuentas y me vuelvo loca. Pues este puede ser de Castilla-La Mancha, tal. Y luego me enfrento a su presentación y me doy cuenta que lo ha hecho él, como no lo iba a hacer él. Y dice, he optado por este criterio, pues muchos de los artículos están relacionados de una u otra forma con la actualidad del momento. Como puede verse en el índice temático, Sociedad 45, Política 39, Historia 37, Personajes 35 y Presa 32. Es decir, que no es sin más un cúmulo de artículos, sino que intenta articularlo, ¿vale?, dentro de un discurso cronológico y un discurso temático. Y además no solamente se enfrenta a este oficio del investigador investigándose a sí mismo, sistematizando la información, sino que llega mucho más lejos. Y esa parte que se nos oculta, que es el del artículo ya en Internet y lo que supone el que haya la posibilidad de esa casilla de los comentarios donde la cobardía se esconde detrás de los nombres anónimos y de números, etcétera, etcétera, desde donde se arroja todo tipo de insultos, y no quiero calificarlo más fuerte porque me salen palabras mucho más gruesas y no creo que sea el lugar para decirlas, pues hace frente a ellas, ¿no? Hace frente a esos trolls que dominan tanto en algunos y que introducen mucho ruido cuando no aportan nada frente al discurso sosegado, documentado, que algunas veces no tienes por qué compartir, porque lo que se presenta puede tener muchos múltiples puntos de vista, pero que está ahí. Y frente a eso solo está la desacreditación, el insulto y algunas veces que se retratan más ellos mismos. Eso se ha perdido porque, claro, no se publica un libro con los comentarios tanto favorables como desfavorables, pero él ha tenido la valentía que tiene el investigador de ponerlo al frente de su propia introducción.
Y ya para finalizar, y entre esa larga lista de 239 artículos, me gustaría destacar básicamente dos ámbitos que son muy importantes. El primero, el intento siempre del reconocimiento de todos aquellos que han supuesto algo para Castilla-La Mancha y que los hemos dejado en el olvido, y el intento de recuperar a todos esos personajes. Y lo que supone esto para cada uno de los que nos enfrentamos a esta región, que indudablemente es una creación ex novo, pero que ha estado configurada en nuestros territorios por personas que han hecho mucho en otras épocas y que hoy están ocultas bajo la escapar de polvo de los archivos o en la lejanía de nuestros territorios porque tuvieron que salir en circunstancias nada favorables para ellas. Y en estos artículos que se compendian en este libro aparecen muchos de esos nombres y me gustaría ponerlo encima de la mesa de una forma bastante, diríamos, con bastante interés en que vayan a ellos. Y la segunda es que es quizá la más, diríamos, la que puede ser más conflictiva dentro del conjunto, y es el posicionamiento que caracteriza a Isidro en todas sus reflexiones sobre la situación política, social, económica que nos ha ido atravesando a lo largo de estos años. Un posicionamiento que le llevó, cuando salió del hospital, después de haber pasado el COVID y en una situación de agotamiento total, en nuestra primera vez que hablamos, ya fuera del hospital, dijo: yo creo que ya no voy a poder. Y yo dije: vamos a dejar tiempo, volver a los programas, volver a escribir, y que cuando se encontró con un poco de fuerzas decidió volver a escribir unos cuantos artículos más para cerrar su colaboración en Mi Ciudad Real y seguir con los programas que tenemos todas las semanas en la radio. Esa posición de lo que debe hacer y lo que debe transmitir está de forma latente en un buen número de estos artículos, que, como digo, todo es cuestionable, todo es predecible, etcétera, etcétera. Y ya para cerrar el libro, no quiero cerrarlo sin hacer referencia a algo que me parece sumamente importante, y es que él recogió el testigo de Rafael González, como se ha dicho aquí, un personaje apasionante, una persona apasionante para Ciudad Real y para el mundo de la docencia, en este caso en primaria, pero de la docencia, que fue el que puso ese título a esa columna y que Isidro asumió totalmente, y también en buena medida, y yo creo que su esposa que está aquí con nosotros puede decirlo, asumió también ideológicamente lo que se quería plasmar a través de esa columna de compromiso social y de compromiso con Ciudad Real. Simplemente decir que, como corresponde en una presentación de un libro, nos tenemos que todos felicitar por poder tener entre las manos este libro, y que es una forma de que perdure más en el tiempo algo que de entrada puede llegar a ser efímero como una página web. Muchas gracias. Buenas tardes. A ver qué digo yo ahora. Venga, nos vamos. Venga, muy rápidamente. Todo positivo, nada negativo. Como decía el entrenador, yo voy a dar la visión negativa, ya está bien de tanto positivo, pero después de una serie de agradecimientos. Mari Carmen Nieto, gracias por permitirnos a miciudadreal.es y a mí utilizar la gran idea de Rafa, de tu marido, que nos dejó tan pronto. Desde el revés de la inopia, es un título que él, Rafael González, ideó para esta sección y que yo continué
por insinuación de Eusebio, Luis Mario, que no está aquí, y que ella, Mari Carmen, y la familia nos permitió utilizar. Gracias, en primer lugar, Mari Carmen. Gracias a ese editor que se esconde por allí, que nunca quiere aparecer en la mesa, que creo que se llama Alfonso González Calero. Gracias, Alfonso, una vez más, por tantas aventuras juntos y tantas iniciativas que tienes en esta sociedad a veces poco dada a las cuestiones culturales. Gracias a los amigos, amigas, estáis aquí. Cómo no, a estas dos magníficas personas que tengo a mi derecha, Santos. Yo la verdad es que le dije a Eusebio que tenía que ser él porque él hace un prólogo magnífico al libro. Cuenta muy bien este tema de Rafa y cómo yo me resistía, pero al final entré. Cuando yo por fin tuvimos seguridad de que el libro salía, le pedí un prólogo, lo comenté a Alfonso, y él hizo un prólogo magnífico. Me ha dicho Mari Carmen que también le gustó mucho. Pero luego no quiso intervenir aquí y descargó en Santos. Magnífica tu intervención. Ya le he preguntado si se va a publicar y me ha dicho que sí. Luego podremos gozar de ella. Eres un experto y me voy a callar lo que sé de ti, de tu curso de periodismo, porque ha estado muy bien tu intervención. No lo diré. Muchas gracias. Y, amiga Esther, ¿qué quieres que te diga? Pues muchas gracias también. Has hecho un recorrido, incluso del año 86. La vestimenta que yo llevaba, bueno, es tremendo. Gracias por tus palabras. Palabras en las que has hablado de dos cuestiones. La red de la universidad, que efectivamente en mi pasado en Telefónica tuvo algo que ver, pero afortunadamente nos acompaña Carlos Villarrubia, que fue el verdadero mentor de aquella red. Siempre tiene que haber una persona que esté en lo alto, pero como decía Bertolt Brecht, los que trabajan son los otros. Yo también trabajaba. Y también has hablado de las bibliotecas y nos acompaña también esta tarde Antonio Galangal, que últimamente no para de hacer presentaciones de libros, que también tuvo mucho que ver en aquel fenómeno de bibliotecas generales, porque es que no teníamos dinero, es que no había dinero, había que unir servicios, incluso sacando bares de cada centro y poner uno común en el campus, porque es que había que unificar, igual que unificamos aulas, etcétera, etcétera. Gracias, Esther, gracias, Antonio, gracias, Carlos. Hay una periodista por aquí que me hace mucha ilusión que esté, Conchi, con el lío que tenéis siempre para el cierre y has venido a escuchar estas cosas que yo digo. A los enemigos que citaba antes, no lo voy a citar, y me ha dicho otro amigo, otro buen amigo, que me acuerde de Lola, que Lola además no habrá podido venir porque mi negatividad esta tarde viene porque tenemos la casa llena de pintores. Allí no hay quien encuentre nada, no hay quien encuentre un libro y, por tanto, he perdido libros, he perdido ideas, he perdido razonamientos, he perdido de todo, hasta la virginidad, creo. Bien, pues gracias, Lola, que creo que no ha venido porque está con la nieta. Gracias a los amigos y gracias, Beatriz, como no, como siempre, por vuestro amable trabajo, a ti, a la asociación en general que personifico en ti como jefa y en Ángela como secretaria y al Museo de Ciudad Real. Creo que en agradecimientos no me dejo a nadie. Entonces voy a ser negativo. Porque, ¿qué hablamos de la prensa? Hoy aparece una entrevista en Lanza. Gracias por el trabajo de Noemí, el trabajo de jurado fotográfico. Y explico un poco esto con más detenimiento, pero ante tanta positividad yo hablo en negativo ahora, y hablo en negativo de la prensa. Voy a ser muy breve. Permitidme 3 o 4 frases para reflexionar. Estaremos de acuerdo con ellas o no estaremos de acuerdo con ellas, como en todo, siempre hay opiniones para todos los gustos, para los gustos son los colores.
Efectivamente, a mí me gusta hablar de grandes medios de persuasión y propaganda, porque esos son en general los grandes medios, y no solo las televisiones, que desde luego son para la persuasión y la propaganda, no la publicidad, que es otra cosa, la propaganda. Pero los diarios pasa lo mismo, desde ese periódico que se declaraba independiente y ahora dice que es global, ese periódico que se declaraba independiente, y en decir que es independiente es lo primero en que miente, claro. ¿Sabéis a qué periódico me refiero? Pues, ¿no? El País. ya sé que sí. Bien, pues esos son los grandes medios de persuasión y propaganda. ¿Quién critica estos medios? Pues aquellos sectores sociales que están en minoría o que no reciben el beneplácito de esos medios, de esa mayoría. Vayamos a Gran Bretaña. Chesterton, que vivió entre 1874 y 1936, era en Gran Bretaña de la minoría católica. Allí era una minoría. Él era periodista, era novelista, fue un gran intelectual, que hay que recuperar esa palabra, me parece muy bien, no quiero decir que yo lo sea, pero hay que recuperar esa palabra. Pasa que los intelectuales de hoy están tan desprestigiados, entran tanto en el juego de estos grandes medios de persuasión y propaganda que casi les da vergüenza. Pues Chesterton, que era de la minoría católica, por ejemplo, en 1908, en un libro en el que recogía artículos de prensa de los años 1905 y 1906, escribía: «La prensa es solo el juguete de un puñado de millonarios». ¿Suena eso a algo hoy? La prensa como juguete de un puñado de millonarios. O en 1917 escribía: «Los periódicos comenzaron a existir para decir la verdad y hoy existen para impedir que la verdad se diga». Claro, la prensa nació como cuarto poder y su misión era controlar al poder. Hoy la prensa, entonces ya lo decía Chesterton, no lo controlaba, pero hoy menos que nunca. El poder, y no me refiero al poder de los políticos, que es muy limitado, me refiero al poder económico. Ese es el poder, perdonadme, es mi opinión, ya sé que algunos no estaréis de acuerdo, algunas, pero es mi opinión. Ese es el verdadero poder y a ese poder no se le controla, lo compra casi todo. A Chesterton no lo asesinaron, pero sí asesinaron a estos otros dos personajes que eran también de una minoría y pagaron con su vida la osadía de escribir cosas como esta. Malcolm Litte, más conocido como Malcolm X, vivió entre 1925 y 1965 cuando fue asesinado. Malcolm X. Y él escribía: «Si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido». O también escribía: «Con una hábil manipulación de la prensa pueden hacer que la víctima parezca un criminal y el criminal la víctima». Yo las lanzo para que reflexionemos y veamos lo que hay todavía de verdad en estas frases que se escribieron a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX. Un ejemplo más. Rodolfo Jorge Walsh vivió en Argentina entre 1927 y 1977, cuando fue asesinado por mandato de los militares que daban otro golpe de Estado más de los 5 o 6 que ha tenido Argentina durante el siglo XX. Y escribía Walsh: «Porque tanto entonces como ahora creo que el periodismo es libre o es una farsa, sin términos medios».
son frases tremendas que tienen una gran parte de verdad. ¿El periodismo es libre o es una farsa? ¿Qué periodismo hay libre hoy? El otro día me decía Noemí, porque me sacó también el tema de Canal Red. Dice, pero eso no es independiente. ¿Cómo va a ser independiente? Para nada. Pero dime un medio que sea independiente. Claro, el Canal Red es el que está poniendo en marcha Pablo Iglesias. Digo, no, lo que pasa es que Pablo Iglesias es muy listo y entonces ha visto que los medios de comunicación oscilan entre el centro y la derecha. Son casi todos de centro-derecha y que hay un hueco en la izquierda que en otros países de nuestro entorno llenan l'Humanité en Francia o Le Monde, en Italia otro periódico, incluso en Gran Bretaña El Guardian, pero aquí no. Aquí todos son por nuestra historia de centro-derecha, derecha muy extrema. En cualquier caso, fijaos lo que un español, vamos a ir también, tuvo que salir de España, se fue a Argentina, volvió de Argentina, murió en 1908, nació en 1849 y sacó un periódico en Argentina que se llamaba Don Quijote, que luego hizo aquí también, en España, en Madrid, y es la frase, mejor que la de Walsh, me parece a mí, que la de Chesterton o que la de Malcolm X. El semanario Don Quijote se publica entre 1892 y 93 y es su creador un dibujante, Eduardo Sojo. Eduardo Sojo. Y Don Quijote salía con el siguiente subtítulo: este periódico se compra, pero no se vende. No le mataron, pero así le fue a él con su periódico. En cualquier caso, por terminar, ha aludido a ello Santos, gracias otra vez, también Esther, y me fijo en un artículo nada más, Represión franquista en Castilla-La Mancha, que se publicó en julio de 2017. Tuvo 4.157 vistas, si los datos son ciertos, y 67 comentarios. Son muchísimos. Yo siempre le digo a Esther, con nuestro programa de radio, que en las clases nos escuchan 20, 30, 40, 100, 120 personas, pero en la radio pueden ser miles. Yo cuando vi 4.127 vistas realmente me quedé impresionado. Solo 3 de ellos para ilustrar lo que decía Santos de el viento contrario, el viento en 2 direcciones que se encuentra en mí y que me permite mantenerme en pie, porque si todos los artículos fueran de alabanza, me caería, seguro. Y si todos fueran contrarios, también. Por tanto, esto permite mantenerme en pie. En el primero se habla de atrevimiento y coraje del autor. Perdonadme el taco, coño, Isidro, cómo haces rabiar a todo el facherío del foro. Ja, ja, ja. Solo por eso te mereces una calle o una plaza. Por favor, señores de la corporación, 2 calles o plazas que tomen el nombre de Isidro y de Ángel Romera. Ángel Romera es otro crítico, colaborador, alumno mío del primer año, no significa nada. Ángel Romera, ya, por méritos intelectuales y por valentía, porque hay que tener mucho arrojo para escribir verdades en nuestro Ciudad Real tan facha. Gracias por estos documentos impagables y coleccionables, olé y olé. Escribe Narcís Ista el 28 del 7 del 17. El lector que firma el segundo la emprende con el autor, siguiendo eso que decía Santos, que no se critica lo que se lee, el texto, lo que se escribe, sino se insulta al autor. Sin una sola alusión al escrito, dice el articulista, colaborador de Prisa, no sé, y carguillo de la universidad, casta de la buena, que se decía historiador y habla del partido, bueno, me pone verde, es como después de haber chupado del frasco muchos años, claro, o sea, yo he chupado del frasco muchos años. La verdad es que se divierten y a los que tienen una edad les tomas cariño tras tantos años
calladitos chupando. Ese soy yo. Peterot, 28 del 7 del 17. Y el tercero dice que el que escribe es inculto y comunista. Y cito textualmente: profe comunista y progre igual a analfabeto integral. Y se queda. Yo desconozco muchísimas cosas, duda metódica, pero analfabeto creo que no soy. Además, los comentarios, por citar ese ejemplo también, se citan cosas que no aparecen para nada en el artículo. Pepe Rivero también es colaborador de Mi Ciudad y a Pepe le tratan mejor que a mí, no sé por qué, debe repartir caramelos por ahí. Y dice, cito textual sobre un artículo, represión franquista en Castilla-La Mancha, de los cuales, de los 239, hay 39. Me decían que yo siempre escribía de lo mismo y tal. Abusos sexuales de los claretianos, anarquismo, asesinatos de religiosos en Fernán Caballero, BUP, comunismo, conferencia episcopista españolista, COU, Cristo, EGB, ESO, Stalingrado, fascismo, Froilán, Hugo Chávez, Kerala, Leopoldo II de Bélgica, Leningrado, Loxe, Nicolás Maduro, Nixon, obispo de Teruel, beatificado en 1995, partido para robar o selectividad. Todas esas cosas se dicen en los comentarios a este artículo sobre la represión referida a Castilla-La Mancha. Entre los defensores de mis artículos hay uno que me gusta, que tengo debilidad por él, y si me permitís termino con esta cuestión. Escribía Amerindio el 17 de diciembre de 2016, porque lo más ruin es que no refutáis con argumentos, atacáis simplemente a personas con ideologías diferentes. Eso es dictadura muy dura. Andad y rezad el rosario, que os perdonen vuestros muchos pecados, necios. Muchas gracias, amigos. He agradecido a Santos y a Eusebio, mis jefes en Mi Ciudad Real durante 6 años, su generosidad al darme cabida en su digital ciudadano, diario digital ciudadano, y como no podía ser solo el agradecimiento a eso, hoy tenemos que agradecerles todos y además darles un aplauso muy fuerte, porque por una de esas cosas rarísimas, uno de esos milagros laicos que ocurren, los libros que tenéis en vuestras manos os los están regalando ellos, Eusebio y Santos. Así que muchas gracias. No hay preguntas, ¿verdad? Señoría. Pues venga, nos vamos a pasar calor. Gracias.